La idea es tener una visión un acercamiento respecto a determinados temas que resultan coyunturales y de importancia y que les permitirán a ustedes además acercarse a las diversas alternativas, no solo profesionales, sino sobre todo de compromiso social que existe en el medio. Me han pedido hablar con ustedes sobre el tema de corrupción. Como han escuchado en el currículum, yo he sido procurador anticorrupción. Empecé en noviembre del año 2000, cuando todavía el expresidente Fujimori se encontraba en el país, junto con mi socio, el doctor Ugaz. A la semana de nombrado los denunciamos por una serie de delitos de corrupción. Eso propició en buena parte también la fuga de él del país. Y en enero del 2002 me hice cargo de la Procuraduría, pero ya entendida como Procuraduría Anticorrupción. Yo fui formado, como todos mis compañeros y como todos ustedes, con valores. Valores referidos no solo a la honestidad en tanto a luchar contra la corrupción, sino sobre todo la honestidad respecto del cumplimiento de sueños y metas. Verán ustedes en el curso del tiempo y en estos años que se les van a venir por delante, que se enfrentarán a una serie de riesgos, pero sobre todo una serie de tentaciones. Porque claro, ¿quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere vivir con comodidad? ¿Quién no quiere tener carros? ¿Quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere darse una vida de lujo que vemos en televisión? Pero esa vida superflua, vale la pena tomarla renunciando a principios y valores. Las cosas materiales quedan, las cosas materiales se pierden, las cosas materiales se corrompen. Nosotros pasaremos, moriremos. ¿Y qué es lo que vamos a dejar? Y eso fue lo que nuestros profesores nos enseñaron mucho en el colegio. Lo que vamos a dejar son las obras. Por sus obras los conoceréis. Y lo único que podemos dejar después a los nuestros es el recuerdo de haber cumplido con los sueños y de haber cumplido las metas. Y eso fue lo que me animó a aceptar este segundo reto en mi vida, luchar contra la corrupción, cuando estaba aún el gobierno del expresidente Fujimori con poder, y luchar contra la corrupción de los gobiernos que se han presentado en la actualidad. ¿En qué consiste la corrupción? ¿Por qué es importante la lucha contra la corrupción? La corrupción ha dejado de ser un fenómeno delictivo. La corrupción se ha convertido ahora en una materia de estudio, no solo del derecho, sino de la sociología, pero sobre todo de la economía y de la ciencia política. Porque en los últimos 20, 25 años, todos coinciden en señalar que es el principal factor de retraso de los pueblos. El factor que genera pobreza y que impide una distribución adecuada de las riquezas entre los ciudadanos es la corrupción. Es un reto que se debe de enfrentar el luchar contra la corrupción, porque no solo afecta nuestras estructuras económicas, afecta, como veremos más adelante, las estructuras políticas y las estructuras sociales. La corrupción se ha presentado no solo en el Perú y en el mundo, pero sobre todo en el Perú, debido a la debilidad de los mecanismos y de las instituciones. La corrupción es mucho más fuerte en aquellos países con instituciones débiles, y el Perú se caracteriza precisamente por la debilidad de sus instituciones. Veremos más adelante cómo el célebre historiador Jorge Basadre ya en su época reconoció los graves problemas que presentaba la República en el Perú, una república de corte patrimonialista, en la que el ordenamiento legal era meramente formal y en la que primaba al momento de la distribución de los cargos y de las riquezas las cercanías al poder. La corrupción genera no solo pobreza, sino genera desconfianza y desmoralización en la ciudadanía. La corrupción ha sido reconocida como un
como un factor que atenta a los derechos fundamentales, a los derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no permite a todos los ciudadanos acceder en igualdad de condiciones a los servicios del Estado. No permite a todos los ciudadanos poder acceder a la educación, no permite a todos acceder a la salud, no permite acceder a aquellos servicios básicos y fundamentales para lograr el desarrollo socioeconómico. ¿Qué es la corrupción? Hay muchas definiciones de corrupción. El término mismo, etimológicamente, corromper significa trastocar, transformar algo bueno en malo, podrir, ¿cierto? El término jurídico antropológico implica aquella conducta que desvía los deberes normales de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, en favor de actividades privadas, por cualquier razón. Originalmente la corrupción implicaba siempre una contraprestación económica. En la actualidad, la corrupción implica que un funcionario público haga o deje de hacer una labor propia de su cargo por cualquier fin ilícito. El logro puede ser económico, puede ser social, puede ser afectivo, puede ser sexual, no interesa. Lo que importa es que el funcionario venda sus acciones, venda su no accionar a efectos de obtener una prebenda, a efectos de obtener una ventaja indebida. La corrupción es el abuso de la actividad del funcionario público. ¿Cuál es la principal meta del funcionario público? ¿Cuál es la principal obligación del funcionario público? Servir a los demás. El funcionario público es aquel que accede voluntariamente a un cargo a fin de poder servir a los demás. El funcionario público, como su nombre lo indica, es una persona que se encuentra al servicio de la colectividad y su actividad debe estar dirigida a propender que la colectividad pueda beneficiarse debida y adecuadamente de los servicios que el Estado presta. En la corrupción, el funcionario público deja de pensar en la colectividad, deja de pensar en los demás, y lo único que dirige su actuación es el beneficio propio. Es obtener ganancias y beneficios ilícitos sin importar las consecuencias que habrá de redundar con su conducta en la colectividad. ¿Y esto qué genera finalmente? Genera desigualdad. Y eso lo vemos en cualquier aspecto de la vida en el país. En el tema de la educación, por ejemplo, uno de los serios problemas que ha afectado a la educación pública en el país ha sido la corrupción, ¿cierto? El destinar fondos públicos con fines no de prestar un debido servicio de educación a la colectividad, sino con fines de obtener beneficios ilícitos. ¿Eso qué hemos conseguido? Por ejemplo, construir colegios emblemáticos que finalmente la infraestructura no está de acuerdo ni acorde con los programas académicos. Adquirir computadoras en lugares donde finalmente no existe energía eléctrica. ¿Para qué compramos computadoras si no tenemos electricidad? ¿No es cierto? Adquirir servicios de cómputos o sistemas de cómputos que no reúnen los requisitos mínimos para garantizar una adecuada educación de los estudiantes en lo que es la tecnología moderna. Computadoras desfasadas, con sistemas y programas que no corresponden a la realidad y que finalmente no los preparan para la vida. Y esa es la gran diferencia, y verán ustedes, entre la educación que reciben ustedes con la educación que se recibe en cualquier o en algún otro colegio público. La calidad de educación, la calidad en valores, la calidad de conocimientos, el interés de sus profesores. Esto marca diferencia, sí. Verán ustedes algo que es reiterativo y repetitivo en nuestro país. Ha empezado el firiaje en la Sierra del Perú. Y empezó la campaña de ayudemos a nuestros hermanos de la sierra que están, como todos los años, muriendo por decenas o por cientos, niños y ancianos, por el frío. ¿Por qué? Porque simplemente los
funcionarios de los gobiernos regionales no han tenido, ¿no es cierto?, la intención de solucionar debida y adecuadamente los problemas. No han distribuido debida y adecuadamente los fondos que han recibido y han decidido utilizarlos en otras actividades que finalmente no han generado beneficio a la colectividad, pero sí han generado beneficios indirectos a ellos, permitiéndoles incrementar su patrimonio y su nivel de vida. Como ven ustedes, el funcionario corrupto demuestra pues un total desprecio respecto de sus semejantes. No le interesa las consecuencias que sus actos generarán, porque su principal objetivo es lograr él, en el corto plazo, riquezas que le permitan acceder a un ritmo de vida inadecuado e indecente, teniendo en cuenta o teniendo en consideración los niveles de las demás.